Hola, hay que entender qué características componen cada capa del modelo OSI. Empecemos con la capa física. En esta capa se define el medio de transmisión, el tipo de conector físico y el tipo de señalización que se estarán transmitiendo en el medio, además de especificar los requerimientos que se deben cumplir para tener una correcta transmisión de datos. También se especifican características como tasas, distancias de transmisión, así como los conectores involucrados. Para poder realizar la transmisión de los datos en la capa física, debemos de definir el medio a usar, como por ejemplo si va a ser cobre, fibra o radiofrecuencia, además de definir los conectores, transceivers, repetidores o hubs. Es importante aclarar que ninguno de ellos manipula los datos transmitidos, sino que solo se encarga de transportarlos o repetirlos por la red. Hablemos un poco más a detalle de los conceptos de repetidores, hubs o transceivers. Los repetidores se encargan de retransmitir los pulsos eléctricos, esto cuando la extensión de cableado supera la distancia permitida por estándar. Los hubs son concentradores, los cuales al recibir una trama inundan todos los puertos haciendo que los dispositivos conectados a él lean las tramas recibidas. Y los transceivers son adaptadores para tener comunicación de un medio a otro. Como ya habíamos comentado, una de las ventajas que se define en el modelo OSI es trabajar a través de estándares, lo cual nos permite tener la interoperabilidad multifabricante. En la capa física tenemos definidos los estándares de los diferentes medios de transmisión. La siguiente tabla muestra las características de los estándares más comunes. Los estándares de cableado se identifican con los siguientes conceptos. Vamos a tomar como ejemplo 10 base T, donde 10 hace referencia a la velocidad de transmisión en megabits, en este caso 10 megabits. Base es la tecnología de transmisión o banda base, analógica digital, en este caso digital. Y T se refiere al medio físico, en este caso par trenzado o UTP. Ahora hablemos de los estándares de cableado estructurado, enfocándonos en los pines del conector RJ45. Hay dos tipos que usamos en el día a día. Estos son el cable directo, en donde el orden de los pines es igual en ambos conectores, y el cable cruzado, en donde el orden de los pines varía en ambos extremos. La normatividad EIE-TIA define dos estándares de cableado, el T568A y el T568B. Para el cable de conexión directa se aplica solo un estándar de cableado. Ambos extremos utilizan o bien el estándar de cableado A o bien el estándar de cableado B. Los cables cruzados utilizan dos estándares de cableado diferentes. Un extremo usa el estándar de cableado A y el otro utiliza el estándar de cableado B. Antes de definir o hablar de las diferencias de qué cable podemos usar, si es directo o cruzado, primero tenemos que entender de qué está compuesto el cable Ethernet. Como podemos ver en la imagen, el conector RJ45 tiene 8 pines, cada uno identificado por un color sólido, verde, naranja, azul o marrón, y un color con bandas que utiliza el blanco y uno de los otros 4 colores, formando un par de hilos del mismo color base. Por ejemplo, en el estándar T568A, el par 1 se compone del pin 4, azul sólido, y el pin 5, azul con blanco. Hay que tener en cuenta que los hosts no utilizan 4 pares de los 8 pines para transmitir, sino solo ocupan 4 pines, 2 para transmitir y 2 para recibir. Ahora, para poder identificar qué tipo de cable tenemos que utilizar para hacer una conexión, debemos de preguntarnos qué equipos interconectaremos, ya que tenemos que entender por qué par de pines transmiten o reciben los datos. La siguiente tabla muestra algunos dispositivos y los pares de pines usados para transmitir o recibir información. Como podemos ver, para transmitir se utilizan los pines 1 y 2 y recibir los pines 3 y 6. Los equipos que los usan son las NICs de las PCs, los routers o los puntos de acceso inalámbrico, los access point. Y los dispositivos que transmiten por los pines 3 y 6 y reciben por los pines 1 y 2 son los hubs y los switches. Entendiendo los pares por donde un dispositivo transmite o recibe información, podemos tener el siguiente listado que muestra las combinaciones que se podrían formar y el tipo de cable a usar. Por ejemplo, si utilizamos un cable directo, las conexiones que podríamos tener serían de switch a router, de switch a PC o de hub a PC. Si usamos un cable cruzado, las conexiones que podemos tener es de switch a switch, de switch a concentrador, de concentrador a concentrador, de router a router, de router Ethernet en route de su tarjeta de una PC o de PC a PC. También tenemos el cable de consola, en el cual el orden de los pines es completamente inverso, es decir, el pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 se comunican con el 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, respectivamente. El cable de consola es el que usamos para administrar los equipos por primera vez.
Por último, nos falta abordar las diferentes topologías que se tienen en la capa física. Una topología define cómo se conectan entre sí los equipos. Las topologías más comunes son las de tipo bus. En esta topología, todos los equipos reciben la información que se está transmitiendo, es decir, un equipo transmite y todos los restantes escuchan. En la topología tipo anillo, los equipos están conectados unos contra otros formando un círculo por medio de un cable en común. Significa que las señales circulan en un solo sentido alrededor del círculo, regenerándose en cada nodo. Con esto, cada nodo examina la información. Si no está dirigida a él, la pasa al siguiente nodo. La desventaja que tenemos en esta topología es que si un dispositivo se cae, toda la red colapsa. También tenemos la topología tipo estrella. Aquí los datos fluyen del emisor hasta un punto central, el cual recibe las funciones de enviar y recibir las señales de toda la red y enviarlos a los demás dispositivos. Hay otras variables como la topología de estrella extendida, la cual es la combinación de dos o más topologías en estrella unidas entre sí por sus respectivos concentradores, o topologías híbridas, las cuales combinan topologías como bus con anillo con topología estrella.